Buenas, les doy la bienvenida nuevamente a este canal de YouTube que decidimos llamarlo Biolo Educativa. En esta oportunidad vamos a seguir trabajando conceptos que son importantes dentro de la biología. Recordemos que nosotros ya hemos desarrollado acerca de los organismos autótrofos, aquellos que podían fabricar su propio alimento, o sea, que gracias a la energía del sol podían nutrirse, o sea, no necesitan de otro organismo, sino que ellos mismos lo podían elaborar. Ahora, en la clase de hoy vamos a trabajar la otra parte, podríamos decir, ¿no?, si se quiere, de la forma de obtener la energía, o sea, el resto de los organismos, cómo hace para obtener esa energía y después utilizarla, ¿no?, para su crecimiento, para su desarrollo. Recordemos nosotros que en la fotosíntesis, decíamos, se van a producir todos los alimentos, que decíamos mayormente era la glucosa, que después van a ser consumidos por otros organismos, y así, bueno, va a ir fluyendo la materia y la energía de un organismo a otro, y va a ir atravesando cada uno de los eslabones de las cadenas alimenticias. Entonces, en la clase de hoy vamos a hablar acerca de la nutrición heterótrofa, pero antes que nada recordemos que hemos visualizado el cortometraje, y aquí se presenta, digamos, una serie de sucesos que van, ¿no?, que se van ocasionando en el cortometraje, que consiste en la muerte de muchos organismos, que en su mayoría eran los herbívoros. Sabemos también que nosotros clasificábamos a los organismos de acuerdo a la posición que tiene en la cadena alimenticia, y dentro de ella hablamos de los primarios, o sea, que mayormente suelen ser los organismos que son herbívoros. Entonces, en relación a ese cortometraje, el análisis que podemos hacer, o que yo les planteo para que lo desarrollen, es qué sucedería si, por ejemplo, al igual que en el cortometraje, no comienzan a desaparecer, comienzan a morir todos los organismos herbívoros,
¿no? ¿Qué sucedería después con los carnívoros? O sea, ¿cuál sería la modificación? ¿Qué impacto tendría? También, ¿cómo afectaría eso, por ejemplo, al ser humano? Considerando que muchos de los productos que nosotros consumimos provienen, ¿no? de los herbívoros y también su gran mayoría de los vegetales, de las plantas. Entonces, ¿qué impacto tendría? Y lo más importante es por ahí qué modificación va a tener la cadena, o mejor dicho, las cadenas alimenticias, cómo se van a ver afectadas, ¿no? Si seguirán lo mismo, si habrá que realizar otra adaptación por parte de los organismos. Bueno, todos esos interrogantes van a ser desarrollados en el módulo de estudio que después vamos a mostrar un poco para que se comprenda mejor. Ahora, volviendo al tema de la clase, ¿no? Dijimos que íbamos a hablar entonces de la nutrición heterótrofa. Nosotros ya hemos visto en términos generales los dos tipos de nutrición básica, las autótrofas y heterótrofas. También vimos las subclasificaciones y en el caso de hoy vamos a hacer una ampliación. Vamos a ver, por ejemplo, su etimología. También vamos a ampliar un poco en la nutrición de los hongos, cuál es el mecanismo que utilizan para nutrirse, y también algunas modificaciones que tienen cada eslabón de la cadena alimenticia, o sea, qué modificación tienen los herbívoros, qué adaptación tienen los carnívoros, los omnívoros, y bueno, vamos a ir viendo a medida que desarrollemos las diapositivas. Entonces, si recordamos los conceptos, decíamos que el término heterótrofo se conforma por dos vocablos griegos. Por un lado, el heteros, que significa otro o diferente, o sea, la palabra significa algo que es diferente, que no es igual, sino que difiere. Y trofos, que significa alimentarse o nutrirse. Esto quiere decir, ¿no?, que son organismos que se van a alimentar de otros, ¿no?, de otro organismo diferente. Entonces esa es su etimología. Ahora, al depender de otro organismo, entonces ya, o sea, al no poder fabricar su alimento, van a tener que establecer una relación de predador y presa. Y justamente en eso consiste el tema de hoy. Ahora, los heterótrofos básicamente son los que nosotros llamamos como los consumidores y los descomponedores, o sea, aquellos que consumen y después los que van a descomponer la materia orgánica. Recordemos, o repasando nuevamente, ¿no?, el primer eslabón después de los autótrofos teníamos a los consumidores primarios, que bueno, son todos aquellos organismos que se los denominan como herbívoros, o sea, aquellos que van a consumir los vegetales, las plantas. Después teníamos el resto de organismos que, bueno, hablábamos de secundarios o terciarios o cuaternarios, ¿no? También se lo denomina como orden, de primer orden, de segundo orden, tercer orden, y así sucesivamente. Y también teníamos dentro de la nutrición heterótrofa a los parásitos y por último a los hongos, que justamente de estos organismos vamos a hablar hoy. Ahora, los herbívoros, el primer eslabón después de los autótrofos. Recordemos, la misma palabra lo indica, ¿no? Son aquellos que van a comer hierbas y tienen mucha importancia, ¿no?, porque a partir de ellos va a empezar a circular la energía y circular la materia. Otra de sus importancias es, aquí como yo indico, ¿no?, la dispersión. Cuando los organismos herbívoros consumen algún vegetal, también suelen consumir las semillas de ese vegetal, y cuando después pueden dispersarlos en otros territorios, ¿no?, y así, bueno, contribuir al crecimiento de más vegetales o de más plantas, digamos. Entonces contribuyen a la dispersión de la especie de ese vegetal. También algo importante que hay que mencionar es que normalmente los herbívoros suelen tener un sistema digestivo largo y lento. Esto se debe principalmente porque
Las paredes que protegen a los vegetales, que se llama como celulosa, se lo conoce así, es difícil de degradar y por lo tanto necesita de un sistema que sea largo, que sea lento, para que vayan obteniéndose todos los nutrientes. Entonces eso es importante, ¿no? Que su sistema digestivo siempre cuenta, ¿no? de un conducto largo y a su vez un proceso lento. Ahora, los herbívoros podríamos decir, se clasifican de diferentes maneras de acuerdo al órgano del vegetal que consumen. Así, por ejemplo, tenemos a los frugívoros, que son aquellos que se alimentan de frutas. Tenemos, por otro lado, a los folívoros, que van a ser los que consumen las hojas. También le siguen los xilófagos, que en este caso podemos citar como ejemplo a las termitas, que son las que consumen la madera. También tenemos a los granívoros, que son los que comen granos, como por ejemplo el sorgo, el maíz, el girasol. Todos los granos son consumidos por los granívoros. Y también tenemos a los rizófagos, que van a ser aquellos que comen las raíces, como en el caso del conejo, que come, ¿no?, la zanahoria, que la zanahoria, bueno, es lo que sería la raíz de la planta. Entonces estos son los tipos de animales herbívoros según el órgano que consumen de la planta. Por otro lado, tenemos a los carnívoros, que bueno, aquí hay que aclarar que cuando hablamos de carnívoros no estamos hablando solamente de aquellos organismos que consumen carne, sino que también, por ejemplo, aquí se incorporan a los insectívoros, y los insectos no tienen, no están constituidos por carne propiamente dicha, pero que sin embargo a los organismos que consumen insectos se los considera como carnívoros. Ahora, algunas de las modificaciones que tienen estos animales, ¿no?, a diferencia de los herbívoros, por ejemplo, es que poseen garras para poder sujetar a sus presas. También tienen dientes que se adaptan a su alimentación. En este caso, por ejemplo, los carnívoros tienen los caninos sobresalientes, o sea, tienen un mayor desarrollo de sus caninos para poder desgarrar, para poder morder, para poder cortar la carne de sus presas. Entonces esas son algunas de las modificaciones que tienen o que presentan los carnívoros. Después, también los carnívoros se van a clasificar de acuerdo, ¿no?, a cuánto dependen de la alimentación de la carne. Por ejemplo, los carnívoros estrictos son aquellos que únicamente consumen al 100% carne, o sea, no tienen otro producto dentro de su dieta alimenticia, sino que exclusivamente se alimentan de carne. Tenemos a los piscívoros, que van a ser, en este caso, los que también consumen carne, pero normalmente de animales marinos, como por ejemplo peces, medusas. Y después, por último, la última clasificación de lo que yo le hablaba hoy, de los insectívoros, o sea, aquellos que van a consumir insectos, como por ejemplo hormigas, ¿no?, como el oso hormiguero, que es en este caso un organismo omnívoro. Bueno, por otro lado, justamente, ¿no?, ahora el próximo eslabón que le sigue serían los omnívoros, que en este caso es una palabra que proviene del latín, en donde omni significa todo y vorare significa comer, alimentarse o nutrirse, o sea, que comen o se alimentan de cualquier cosa. Recordemos que el omnívoro es aquel que va a consumir tanto plantas como animales, y la ventaja que tienen es que al poder consumir cualquiera de estos dos productos, entonces pueden adaptarse mejor en el ambiente en el que se encuentran. O sea, tienen una dieta muy variada, y por lo tanto esto le otorga, ¿no?, o les permite cumplir varios roles dentro de lo que serían las cadenas alimenticias. Por ejemplo, pueden ser bien depredadores, o también pueden ser carroñeros, como en el caso de las hienas, que se alimentan de organismos que ya están muertos o que fueron cazados por otros organismos. O también pueden ser vegetarianos, o sea, pueden cumplir el rol de los herbívoros,
O sea, al poder consumir plantas también pueden permitir, ¿no? O pueden ocupar el primer eslabón después de los autótrofos. Entonces, esto es muy importante. Pueden ser depredadores, carroñeros o vegetarianos gracias al sistema digestivo que poseen. Pueden alterar, ¿no? O alternar, mejor dicho, entre una u otra alimentación. Pueden comer o carne o vegetales. Y por el tipo de alimentación que presenta, se dice que tienen una dentadura mixta, o sea que tienen dientes diferentes o distintos, como en el caso del ser humano. Tienen dientes incisivos, ¿no? Caninos, premolares y molares, porque justamente o van a consumir vegetales o van a consumir carnes, entonces deben tener una dentadura mixta. Bueno, el otro grupo que tenemos son los saprófitos, que en este caso la palabra saprófito proviene del griego, donde sapros significa podrido y fitos, que hace referencia a planta. Esto quiere decir, ¿no?, que cuando hablamos de organismos saprófitos son aquellos que se alimentan de materia en descomposición. Y esa descomposición, digamos, en el caso de las plantas va a ser la glucosa. Cuando una planta muere, entra en un proceso de descomposición y los saprófitos comienzan a alimentarse, ¿no?, ya de esa planta que ya pereció, y así es como van a devolver nuevamente los minerales hacia la tierra. Por eso decimos que dentro de los saprófitos se encuentran los descomponedores, que los descomponedores no solamente son los hongos, sino que también pueden ser, por ejemplo, algunas bacterias. Las bacterias descomponedoras también cumplen una función muy importante. Ahora, dentro de el tipo de nutrición de los saprófitos se lo denomina, digamos, como nutrición osmótrofa, y este hace referencia a la ósmosis, o sea, el mecanismo por el cual las células permiten el ingreso de agua al interior de su organismo. Entonces, por eso se lo denomina como osmótrofa. Aquí, por ejemplo, supongamos tenemos materia en descomposición, ¿no?, productos que se están descomponiendo. Después, de este lado tenemos a una bacteria descomponedora. Esta bacteria lo que hace es libera enzimas que van a descomponer a estos productos, a esta materia orgánica, y una vez que comienza a descomponerse, esto va a permitir que puedan atravesar su membrana plasmática, o sea, que puedan atravesar la membrana que los protege y así ingresar hacia el interior, lo que sería hacia el citoplasma, y una vez ahí adentro va a ser digerida por otro tipo de enzimas. Entonces, este es el tipo de nutrición que presentan los saprófitos, ¿no?, de tipo osmótrofa. Tienen la capacidad de permitir que la materia orgánica atraviese su membrana, ¿no?, fluya a través de ella y ingresa al interior de la bacteria, y así se puede descomponer. De más está decir que los descomponedores son esenciales, porque si no existiesen, toda la materia o todos los animales que van muriendo se van a ir almacenando, se van a ir acumulando, y después se va a generar una contaminación. Entonces, siempre hay que considerarlos como esenciales, porque justamente son los que permiten que las cadenas alimenticias se reciclen y y la vida pueda continuar. Ahora, los últimos que tenemos para desarrollar son los parásitos. Nosotros ya vimos un poco, ¿no?, hablamos, mejor dicho, acerca de los parásitos. Aquí algunos ejemplos, podemos mencionar a las garrapatas. También otros son los que comúnmente se conocen como los piojos, o también podemos tener a las lombrices intestinales, que es muy común que, por ejemplo, lo padezcan las mascotas como los perros o los gatos. Entonces, dependiendo de dónde se alberga
el parásito vamos a clasificarlos como endoparásitos cuando estén dentro, como por ejemplo la lombriz, o ectoparásitos cuando estén fuera, como por ejemplo el piojo o las garrapatas. Recordemos que el parásito necesita al huésped para poder sobrevivir, pero no siempre sucede de esta manera, porque también los parásitos se van a clasificar según el tipo de permanencia en el huésped. Los parásitos temporales, por ejemplo, son aquellos que solamente utilizan al huésped por un determinado tiempo, o sea, están un tiempo y luego siguen su vida de forma libre. Tenemos a los parásitos periódicos, que son similares a los temporales, pero aquí se utiliza al huésped para una etapa del ciclo vital de ese parásito. Por ejemplo, lo puede utilizar el huésped para su estadio como huevo o también como larva, como en el caso de las larvas de las moscas, ¿no?, que están en el organismo, lo perjudican, pero después llega un determinado periodo en donde tienen su vida libre. Y los parásitos permanentes, que son aquellos que siempre van a depender del huésped para poder sobrevivir. Si el huésped muere, los parásitos también mueren, o en este caso van a buscar a otro huésped. Entonces esos son los tipos de parásitos según el tiempo de permanencia. Y ahí podemos mencionar, ¿no?, como ejemplo, bueno, al pie de atleta, que es un hongo que ataca al ser humano, o a las termitas, que también en muchos casos se los conoce o se los considera como parásitos, porque dañan a algunos árboles, ¿no?, hasta matarlos. Entonces esos son los tipos de nutrición heterótrofa. Ahora vamos a mostrar un poco acerca de las actividades que deben realizar con la información que hemos destacado en el módulo de estudio. En la primera parte tenemos a la actividad inicial acerca del cortometraje. Después, bueno, está todo el cuerpo del documento, el desarrollo. La actividad de desarrollo, que es realizar una síntesis del documento. Después realizar un cuadro comparativo destacando, bueno, la nutrición, las características, las subclasificaciones, y después eso deben enviarlo al correo electrónico que se encuentra allí. Y por último, hay que realizar una investigación sobre un organismo que yo después le voy a asignar, ¿no? Y aquí en la investigación yo quiero que destaquen, por ejemplo, qué rol cumple dentro de la cadena alimenticia, o de qué se alimenta. Bueno, si es herbívoro, mencionar el nombre de la planta de la que se alimenta, por ejemplo, también cuál es su hábitat, cuáles son los depredadores más comunes que tienen, y toda la información que ustedes consideran relevante pueden incluirla, y después me lo envían, ¿no?, al módulo de estudio ya culminado. Entonces esas van a ser las actividades del módulo, y esta ha sido la clase de hoy. Y cualquier consulta pueden realizarla en los comentarios del video, o bueno, por medio de WhatsApp o de correo electrónico. Hasta luego.